Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos hablar sobre la predicación, queremos formarnos mejor como predicadores. Todos tenemos alguna experiencia en lo que significa profesar la fe y compartirla. Es decir, no partimos de un cero absoluto, sino que a partir de lo que tenemos la idea es mejorar. Espero que estos días que vamos a compartir nos den la oportunidad precisamente de mejorar. Hay varias cosas que hay que entender desde el principio. Por ejemplo, hay que entender que cada uno de nosotros ha sido hecho de un modo distinto. Somos diferentes. Como hombres, como mujeres, con nuestro pasado personal y con nuestro pasado cultural. Y eso significa que nadie es fotocopia de nadie. Todos podemos aprender de todos, pero nadie es fotocopia de nadie. Otra cosa que es importante tener clara es que en esto del compartir de la palabra de Dios, el impacto que la palabra haya hecho en ti da una idea del impacto que tu palabra puede tener en otras personas. Si tu vida ha sido profundamente impactada por la palabra, muy posiblemente tu propia palabra va a ser capaz de impactar a otros. O sea que el primer recurso de un predicador no es hacer, sino dejarse impactar, dejarse transformar por la palabra. Hay un dicho que tenemos los dominicos, lo tenemos como propio, es como nuestro lema. Nosotros decimos contemplar y llevar a los demás lo contemplado. A veces se cita ese lema en latín. Se dice entonces contemplari et alis tradere contemplata. ¿Y qué es contemplar? Aparentemente es una actitud pasiva, pero más allá de esa pasividad, contemplar es dejarse impactar por aquello que estoy viendo. Cuando llegamos a un lugar absolutamente maravilloso, bellísimo, impresionante, nos dejamos impactar. Nos dejamos invadir por la belleza del lugar. Pensemos en esos sitios que son conocidos internacionalmente. Cuando se ven por primera vez, sobre todo, las pirámides de Egipto, o cuando se ve el Gran Cañón del río Colorado en Estados Unidos, o las cataratas de Iguazú, o las montañas de Nepal. En fin, tantas maravillas. Nuestro propio país tiene maravillas naturales que simplemente lo dejan a uno con la boca abierta, como se dice. En el momento en el que yo contemplo esa maravilla, no estoy tomando una actitud pasiva, estoy dejando que esa belleza me invada. Estoy dejando que esa bondad que aparece ahí, porque ahí también aparece una bondad, me invada. Entonces debe quedar claro, en segundo lugar, al iniciar este recorrido, que necesitamos dejarnos impactar. Necesitamos ser gente impactada por la palabra, impactada por la belleza de Dios, impactados por la bondad de Dios. Los grandes predicadores en ese sentido han empezado por ser grandes orantes, han empezado por ser personas más bien de silencio. Otro dicho que tenemos nosotros los dominicos es Silentium Pater Predicatorum. El silencio es el padre de los predicadores. Por supuesto, no es un silencio estéril, no es el silencio acomplejado o asustado del que no sabe qué decir, es el silencio del que está admirando, es el silencio del que está fascinado. Y aquella persona que está realmente fascinada por Jesucristo, luego podrá hablar con convicción de ese Cristo que ha tenido tanto poder en su vida. Esos son dos principios fundamentales. El primer principio era, todos somos diferentes y nadie es fotocopia de nadie. Entonces tu primer ideal no es repetir a otra persona. Segundo punto, el tener en cuenta que el impacto que la palabra haya tenido en ti es lo que fundamenta el impacto que la palabra puede tener en otras personas. Esa es la segunda idea fundamental. Y hay una tercera idea fundamental que quisiera destacar antes de entrar propiamente a nuestro tema de hoy. Esa tercera idea es que toda predicación, todo ministerio de predicación es siempre un ministerio de conversión. Es decir, a nosotros nos interesa que suceda un cambio. La predicación no es un barniz, no es un pasatiempo, no es un entretenimiento, no es la conversación de un club o de una élite. La predicación es siempre
un servicio para la transformación, para el cambio de las personas. Porque nosotros estamos convencidos de que todo lo que nos cuenta la Sagrada Escritura, todo lo que nosotros vemos que vivió el pueblo de Dios, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, todas las bases que dejaron puestas los apóstoles, tienen un propósito. Ese propósito es que suceda algo en la vida de la gente. Si a nosotros se nos olvida ese elemento de transformación, entonces la predicación pasa a ser un entretenimiento, o pasa a ser un barniz superficial, o pasa a ser la conversación de una élite académica. Y eso, por supuesto, puede tener algún valor si se reúnen los 20 mejores ajedrecistas del mundo y se ponen a conversar sobre sus distintas estrategias. Digamos que ahí hay un cierto ejercicio de la intelectualidad. Pero la predicación es otra cosa. La predicación siempre se hace una pregunta que es profundamente práctica, y es ¿cómo cambian las vidas? ¿Cómo podemos servir al cambio de las vidas? Ese es un tercer principio que hay que tener muy claro. Entonces, la predicación no tiene por propósito que yo me luzca, no tiene por propósito que la pasemos bien, no tiene por propósito que tengamos muy buenos amigos, aunque seguramente vamos a encontrar buenos amigos en este camino. Pero el propósito primero de la predicación no es encontrar aceptación, encontrar amigos, lucirme, pasarla bien, estar a gusto. El propósito es vidas transformadas en la dirección del Evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito. Y si uno conserva claro ese propósito, entonces uno sirve mejor como predicador. Cada uno de nosotros tiene, como ya dije al principio, tiene su propio temperamento. Y a algunas personas el deseo de ser aceptadas les afecta mucho. Es decir, para algunas personas el recibir aceptación, el tener una buena acogida es algo que realmente pesa mucho. Esa puede ser una gran limitación. Porque muchas veces la predicación, sobre todo en nuestra época, va a llevar un mensaje que no es aceptable para muchas personas. En los tiempos en los que vivimos, hay que tener claro desde el principio que muchas cosas que vamos a decir, no importa cuántas capas de azúcar le echemos encima, no importa qué ejemplos tan chistosos digamos, no importa qué cariñosos seamos, no importa qué amorosos seamos en nuestro abrazo a la gente, finalmente hay un punto en el que hay que decirle a la persona, escoge entre Dios o tu pecado. Y esa escogencia no es una escogencia amable. Entonces, una consecuencia del tercer punto que estoy tratando, es decir, el qué es lo que pretende la predicación, que es transformar las vidas en la dirección de Dios, una consecuencia de eso es que muchas veces nosotros vamos a experimentar rechazo. Eso hay que tenerlo claro. Uno no debe buscarlo. No significa que cuanto más ácido, antipático, amargado sea yo, mejor predicador soy. No. Uno no tiene que buscar el rechazo, pero debe saber que el rechazo va a estar ahí. Tengan en cuenta, por favor, esto desde el principio con todos los auditorios que ustedes encuentren. Donde más se peca en este sentido, hasta donde yo alcanzo a ver, es cuando el auditorio es joven. Entonces, si estoy hablando a jóvenes, ¿qué tengo que decir para no disgustarlos, para que no se me vayan? Me acuerdo una vez que me decía una religiosa por allá en una convivencia, ya es mucho cuento que hayan venido. Como quien dice, si ya logramos que vinieran, Padre, no los vaya a echar, por favor. No diga alguna cosa que los decepcione, que los contradiga. Y entonces la predicación, para no contradecir a nadie, ¿en qué se convierte? Se convierte en un triste espectáculo de entretenimiento simplemente, o de puro sentimentalismo, o alguna otra cosa parecida. Así que hay que tener claro que el tema nuestro no es agradar. Tampoco es disgustar, pero nuestro tema no es agradar. Por supuesto, tampoco el tema es lucirse uno. Mucho menos se trata de buscar bienes puramente materiales. Evidentemente ahí se corrompe por completo el ministerio. Hablábamos con el querido padre Armando Tolosa, que es el coordinador de la renovación carismática en la arquidiócesis de Miami. Yo estaba este fin de semana en una misión allá y hablábamos de eso, de cómo cuando el interés de lograr éxito a la manera del mundo, éxito mundano, arruina inmediatamente el trabajo. Y veíamos, él me comentaba algunos ejemplos específicos de algunos movimientos en la arquidiócesis de Miami que han caído en eso y cómo inmediatamente el fracaso viene. Bueno, esos tres puntos son muy importantes y el cuarto y último punto en esta introducción, para terminar, el cuarto y último punto es, no se nos olvide que las almas, los corazones son de Dios, no son nuestros.
Nosotros no estamos trabajando para nosotros, eso es una parte, pero sobre todo hay que tener convicción de que el único que conquista corazones y el único que es dueño de los corazones es el Señor. Y con eso hay que evitar dos errores muy graves. Un error gravísimo es creer que siempre que falla un proceso de conversión, eso fue algo que hice mal, eso fue algo que no, es que si yo hubiera hecho esto, es que me faltó. Puede que sí, pero evidentemente a Cristo no le faltaba nada. Y hubo gente que no se convirtió con la predicación de Cristo. Entonces hay que evitar la autoculpabilización prematura, que es estar creyendo que todo lo que no funciona es porque yo hice algo mal. Evidentemente todos tenemos fallas, evidentemente todos deberíamos orar más, hacer más penitencia, interceder con mayor frecuencia, vivir más puros en la gracia de Dios. Es evidente que todos tenemos amplio espacio para mejorar, pero uno no debe obsesionarse con uno mismo. La vez pasada hicimos el retiro pasado y hubo 50 que lloraron, no nos alcanzaron los pañuelos. En cambio, en este retiro sobraron pañuelos. Conclusión, no se están convirtiendo. Conclusión, no estamos orando. Vamos mal. Ese tipo de diagnósticos apresurados, externos o externalistas, no tienen sentido. Es verdad que siempre somos llamados a una mayor conversión, pero uno no debe obsesionarse con uno mismo. Uno tiene que saber que el único que convierte es el Señor. Y esto también es importante para luego no caer en el otro problema, que es el problema de adueñarse de los corazones. Es verdad que Dios nos llama a la paternidad espiritual, a todos los que somos aquí hombres, Dios nos llama a la paternidad espiritual, muy especialmente a los sacerdotes, indudablemente, por eso la gente nos dice padres. Pero todo el que predica está llamado a la paternidad espiritual o a la maternidad espiritual. Pero hay que tener cuidado con eso, porque lo mismo que mi papá no debe adueñarse de mi vida, así también el predicador o el sacerdote no deben adueñarse de la conciencia o del futuro de las personas que les escuchan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ya cometiendo un pecado. Como yo logré tu conversión, como yo tuve ese impacto en tu vida, entonces tú te conviertes en mi hijita querida, entonces hija, usted solo confiésese conmigo, yo soy el único que la atiende. Esas cosas no son de Dios, eso no es de Dios, por ahí no es el camino. Si uno cree que uno puede adueñarse de los corazones, que uno puede adueñarse de las vidas de esa manera, no empezó a entender nada de esto. El único que es dueño de los corazones es el Señor. Y por eso ese tipo de relaciones de dependencia con un ropaje espiritual no son de Dios. Y terminan donde no deben terminar. O hay una falta contra el celibato, o hay una falta contra la obediencia, o hay un problema, o hay un escándalo, o hay divisiones en la comunidad. Hay que saber entender lo que nos dice, por ejemplo, Santa Catalina de Siena. Ella, predicándole a los sacerdotes, dice algo muy cierto. Dice, ten presente que esas almas, lo que esperan y necesitan de ti es la sangre de Cristo. ¡Qué perfección del lenguaje! Ella lo dice a los sacerdotes, pero se puede aplicar a todos los predicadores. Es decir, la gente que me escucha, en el fondo, no me necesita a mí. No necesitan a Nelson Medina, ni necesitan a Pepe Pérez. Necesitan a Cristo. Entonces yo lo que tengo que hacer es acueducto. En su famoso sermón mariológico, el acueducto, San Bernardo dice que el gran ejemplo de esto que estamos mencionando es precisamente María Santísima. Ella es el acueducto de Dios, no se queda con nada. En el momento en el que un tubo empieza a tomarse el agua, ya no sirve para acueducto. Entonces lo nuestro es, especialmente como sacerdotes, como predicadores, como evangelizadores, misioneros, catequistas, todo lo que se parezca, lo nuestro es saber que la gente necesita de Dios y Dios es el único dueño de ellos. De manera que Dios perfectamente puede usarnos, no nos usas nunca como cosas, pero es para que nos entendamos. Dios perfectamente puede usarnos durante un tiempo. Dios puede ser un instrumento. Dios puede tomarme como instrumento para que en un momento yo te sirva tu proceso. Pero eso no significa que ya entonces Dios nos unió por siempre y para siempre hasta toda la eternidad. No, yo presté un servicio en un retiro espiritual contigo, punto. Que luego eso se prolonga en una bella amistad, punto. Eso no significa que yo te voy a acompañar hasta el lecho de tu muerte. No necesariamente. Además no se sabe si va a morir acostada. Entonces hay que quitarse la idea de que toda relación en el Señor es una relación hasta la muerte. Que yo sepa, eso vale para el sacramento del matrimonio, no más.
Entonces, perfectamente, yo te pude servir y después llega otro, que puede ser otro sacerdote, al cual yo le caigo muy mal y que a mí me cae peor, y resulta que ese es el que tiene las luces del Señor para llevar a esta persona. Ahí lo importante es que sea Cristo, Cristo y Cristo. Ese es el centro. Bueno, esos son los 4 puntos introductorios. El resto de esta sesión lo vamos a dedicar a lo que ustedes ven en nuestro tablero, que son esas 3 secciones. Podemos decir que estas son las bases teóricas de la predicación. Tenemos la esperanza y el deseo de que en las otras reuniones que vamos a tener, vamos a concentrarnos en aspectos un poco más prácticos. Por ejemplo, cómo tomar un texto y volverlo predicación. Eso es más práctico. Pero yo no quiero que esta secuencia, esta oportunidad bellísima que nos da la Universidad Santo Tomás, yo no quiero que esto se convierta solamente como en una especie de recetario, porque eso es degradar la predicación. En el capítulo 15 o 16, tal vez es 16 de su carta a los Romanos, el apóstol San Pablo define su propia vida como el sacerdocio de la evangelización. O sea, para él, su sacerdocio es evangelizar. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio que supone evangelizar, se presentan a Dios víctimas santas, ofrendas purísimas, que son los corazones convertidos. Entonces tampoco se puede tomar la grandeza del ministerio de la evangelización y convertirlo en un recetario. Eso yo creo que ustedes sentirían, si obráramos así, ustedes sentirían como cuando uno va a alguna de esas librerías populares aquí en Colombia y encuentra un libro que dice, hable francés en 10 días. Hombre, no, seamos realistas, eso no va a suceder. Entonces, recetarios, no. Algunas sugerencias, algunos consejos pueden ser útiles, pero recetas no existen en esto. Cada uno de nosotros necesita practicar. No se nos olvide que hay una ley, parece que es una ley demostrada, una ley psicológica, no una ley física, sino una ley psicológica, que dice que para llegar a ser realmente bueno en alguna cosa, se necesitan por lo menos 10,000 horas de práctica. Ustedes busquen en internet el tema de las 10,000 hours, y ustedes encontrarán que eso es real. 10,000 horas de práctica es lo que se necesita para llegar a ser realmente un buen violinista, para llegar a ser un buen cantante, para llegar a ser un buen predicador. Lo cual significa, miren, seamos optimistas, por favor no me miren con esa cara, lo que eso significa es, lo mejor de tu predicación está por venir. ¿Sí? Porque es que si fuera una receta sencilla quiere decir, no, entonces ya yo pasé por lo mejor y ya de aquí en adelante todo es embajada. No, lo mejor de tu predicación está por venir. Y en esto, como en cualquier otra labor que implique acciones, es decir, que implique una práctica, será la práctica la que te lleve finalmente a la verdadera perfección, a la plenitud de lo que tú puedes alcanzar. Entonces, hay que practicar. Otra comparación que me parece muy graciosa y que es muy real es con el asunto de la natación, ¿no? ¿Qué tal una persona que estudie 200 horas de natación en un escritorio y entonces dice, bueno, ahora sí, a la piscina, 200 metros, mariposa? Creo que no funciona así. Hay cosas que hay que hacerlas. Y como hay que hacerlas, se parece a todo lo que hacemos los seres humanos, como por ejemplo cuando uno aprendió a caminar. Cuando uno aprendió a caminar, sí, vacilaba, se asustaba, se caía, rebotaba, lloraba, ¿sí? Entonces todo eso tiene que suceder. No debemos pensar que todo van a ser aciertos. Esto va a ser un ejercicio, pero evidentemente 10,000 horas después, usted estará listo por lo menos para predicar en su propio funeral. Bueno, entonces vamos con las bases teóricas. Bases teóricas de la predicación. Obviamente lo que nos interesa, el elemento fundamental, la materia fundamental en la predicación es ¿qué? La palabra. Entonces nos vamos a la palabra y estudiamos 3 elementos. Primero, la singularidad de la Sagrada Escritura. Segundo, las características más notables del lenguaje bíblico. Y tercero, la relación entre las obras y las palabras, basándonos para esta tercera sección, fundamentalmente en la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Esto es de Dei Verbum, lo de las obras y las palabras que vamos a exponer aquí. Entonces pasemos a la parte de la singularidad de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que hace que la Sagrada Escritura sea
realmente única si la comparamos con otros textos, no solo filosóficos o de humanidades, sino realmente de todas las religiones. Quiero decirles que la palabra de Dios, quiero decirles que la Biblia realmente es un texto único. Y es bueno descubrir esa unicidad. ¿Qué es lo que hace único al texto bíblico? Primero, es una literatura nacional que no exalta a la nación. Expliquemos esa frase. ¿A qué llamamos literatura nacional? Todo pueblo, toda raza, toda cultura tiene sus escritos que son representativos, tiene sus autores que son más conocidos. Si voy al Perú, si voy a Brasil, si voy a Portugal, pues hay autores que la gente dirá, pues esto es lo que ha dado Portugal al mundo, esto es lo que Ucrania le ha dado al mundo, esta es la literatura propia de la India. Si yo voy a la India, pues la literatura nacional primera, pues van a ser los Vedas. Esa es la literatura propia de ellos. La primera literatura del mundo griego, pues es la que corresponde a los grandes mitos, recogidos, por ejemplo, por Homero, en aquellas grandes obras, en la Ilíada y la Odisea. Esa es la literatura nacional. Pero hay un fenómeno muy interesante, y es que en todos los pueblos que conocemos, la literatura nacional siempre exalta al propio pueblo, o siempre exalta, por lo menos, a algunos de los grandes de ese pueblo. Hay una exaltación, hay alabanza para esos personajes. Clarísimo el caso de los escritos de Homero. Ahí encontramos que cuando se habla de Aquiles o cuando se habla de Héctor, los elogios y cómo era Aquiles, mejor dicho, Aquiles era fantástico excepto por su talón, pero era maravilloso. Y lo mismo Héctor, pues es el amigo de Aquiles con el que luego tienen que pelear, pues eso es una cosa extraordinaria. La mujer que da origen a todo ese conflicto, que se llama Helena de Troya, pues se supone que era una mujer tan absolutamente bella que solo los dioses del Olimpo podían juzgar de la belleza de esa mujer. Era tan perfecto todo su cuerpo que solo los dioses podían juzgar de ella. Eso es muy propio de la literatura nacional. La literatura nacional siempre es un canto al ego, siempre es un canto al yo, excepto en la Biblia. Busque usted cuáles son los grandes personajes de la Biblia y encontrará que en todos los casos la misma Biblia es implacable cuando se trata de los defectos. Así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se puede decir que nadie es más grande que David. Otro dirá que nadie es más grande que Moisés. Bueno, pues miremos esos dos ejemplos, solamente esos dos. En el caso de Moisés, acuérdate cómo, llegado el pasaje aquel de Masá y de Meribá, Moisés falló. Y Dios le dice, te voy a dejar ver la tierra prometida, pero no vas a entrar en ella. Y eso me parece un castigo fuerte. Y la razón es, tú no fuiste completamente fiel. Así. Y ese es Moisés. El gran Moisés aparece aparece bajo esa opinión. Y miremos el caso de David. Es tan grande el reinado de David. Para mí David es el personaje más grande del Antiguo Testamento. Es tan grande el reinado de David, pero tan grande que el elogio mayor que se podía decir en el Nuevo Testamento era lo que le dijeron a Cristo: Hijo de David. Hijo de David quiere decir, tú eres de la raza de David y tú eres el heredero de David. Es decir, en ti volvemos a ver la grandeza que una vez conocimos. Eso es lo que significa la expresión hijo de David. Bueno, pues David es ese señor de tantísima importancia, pero la Biblia es implacable. El segundo libro de Samuel nos muestra quién es David y nos muestra que David es traidor y es adúltero y es asesino y es mentiroso y es orgulloso y es arrogante. ¿Y quiénes son los grandes personajes entre los apóstoles? Los tres grandes apóstoles, según la carta a los Gálatas, son Pedro, Santiago y Juan. Pero ustedes saben lo que pasó con Pedro, que negó a Cristo. Ustedes saben lo que pasó con Pablo, que él mismo dice en 1 Timoteo capítulo 1, yo fui un blasfemo y furioso perseguidor. Y ustedes saben lo que pasó con Santiago, que ya sea por sí mismo o a través de la mamá, llegó donde Cristo a decirle: cuando estés en tu reino, acuérdate, me das el puestico a la derecha o el puestico a la izquierda, un puestico bien alto, por favor. Ese es Santiago. Y esos son los tres que el Nuevo Testamento llama columnas. Las tres grandes columnas del Nuevo Testamento están podridas por la arrogancia, por la blasfemia, por la agresividad. O sea, la Biblia no exalta a nadie.
es literatura nacional porque no hay otro tipo de literatura. Si tú te vas al pueblo judío y les preguntas, bueno, ¿cuál es la literatura nacional de ustedes? Nosotros tenemos en Colombia a Tomás Carrasquilla, tenemos a Gabriel García Márquez, tenemos a Caro, tenemos a Cuervo, diría uno, pues citando esas autoridades de otros tiempos. Bueno, ¿cuáles son? A ver, los escritores de ustedes, lo único que ellos tienen es la Biblia. Así pues, esto es realmente único. Literatura nacional que no exalta a la nación. Esto es único. Y esto nos hace pensar, ¿qué puede haberle sucedido a ese pueblo que al mismo tiempo se siente elegido como ninguno, pero pecador como todos? Para los que están tomando apuntes, que son algunos de ustedes, esa frase es muy importante porque esa es la frase que va a caracterizar a todo predicador. Elegido como ninguno, pecador como todos. Si usted asimila bien esa frase, empezó bien su tarea de predicador. Porque el primer testigo, el primer gran testigo y primer gran predicador en la humanidad no es un ser humano, es un pueblo. Y ese pueblo es Israel. Elegido como ninguno, pecador como todos. Eso aparece aquí. Usted busque literatura o tradición oral de los muiscas, de los mayas, de los incas, o vayas a los navajos o a los pieles rojas, o salte de continentes y no va a encontrar algo diferente. Solamente en Israel. Segunda característica única, un tiempo direccional, irreversible, una historia que no va por ciclos, una historia que tiene un propósito, que tiene una dirección. Lo realmente impresionante es que el tiempo direccional, también llamado tiempo flecha, por contraste con el tiempo círculo, que es el tiempo propio de los griegos particularmente, lo realmente impresionante del tiempo direccional es que el tiempo direccional no niega la libertad humana. Ojo con eso. Es decir, la historia tiene un propósito y tiene una dirección, sin que eso quite nada de que tú y yo somos libres. ¿Cómo es eso de que somos libres y sin embargo la historia tiene una dirección? Cualquiera podría decir, puesto que somos libres, lo único que se puede esperar es un comportamiento caótico. Aquellos de ustedes que tienen estudios de ingeniería saben que eso es lo que sucede. Si tú pones una serie de variables a que cambien aleatoriamente cada una a su propio gusto, tú no esperas que pasando el tiempo se genere orden. De hecho, la segunda ley de la termodinámica lo que dice es que la entropía va a ir aumentando, es decir, el orden va a ir desapareciendo. Pero resulta que la Biblia va en contra de la segunda ley de la termodinámica, porque nos dice que a pesar de que tú eres libre, y tú también, y yo también, y a pesar de que cada uno obra desde su libertad, la historia tiene una dirección. Es decir, ¿cómo es eso de que todos somos libres, pero hay uno que es hiper libre? Hay uno que es súper libre. ¿Cómo es eso de que el tiempo es de Dios? ¿Cómo es eso de que la historia tiene un propósito? Eso lo atreve a afirmar la Biblia. Lo más parecido a esto lo encontramos tal vez en la literatura hinduista, donde se habla de unos ciclos y ciclos y ciclos larguísimos. Pero fíjate la palabra, ciclos. ¿Y qué es un ciclo? Lo que da vuelta y se repite. De hecho, el hinduismo y el budismo están montados sobre la idea de los ciclos. El nombre que eso tiene es rueda del samsara. Samsara es el nombre de la rueda, la repetición. Eso de que siempre vamos de la derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha. Eso de que la historia humana funciona como la falda de las mujeres. Minifalda, maxifalda, minifalda, maxifalda. Y así están desde hace no sé cuánto, hasta que alguna se cansó y dijo, pantalones. Seguramente por agotamiento y sustracción de materia. Bueno, la historia no es cíclica, la historia tiene un tiempo y sin embargo somos libres. Porque si no hubiera libertad no habría responsabilidad. Y si no hubiera responsabilidad no sería posible que hubiera premio o castigo. Entonces hay libertad y sin embargo el tiempo tiene una dirección. La Biblia es única. Y yo espero que ustedes, así sea como fruto único de estos días que nos vamos a encontrar, sientan pasión, apasionamiento por la palabra de Dios. Porque es única, absolutamente única. Tercero, la distinción entre el creador y la criatura. Ese tema es precioso. Distinción entre creador y criatura. Todo tiene origen en Dios, pero todo no es Dios, ni Dios es todo.
Es decir, que las cosas vienen de Dios, pero no por una fuerza anónima a modo de emanación, tampoco por la imposición de otra fuerza externa, ni tampoco por carencia de Dios. Es decir, la creación no sucede ni por coacción, ni por emanación, ni por carencia. Si estaba escribiendo, escriba esas 3 palabras que son claves. La creación no surge ni por coacción, ni por emanación, ni por carencia. El universo no viene ni de coacción, ni de emanación, ni de carencia. Carencia es que Dios estaba solito. Y entonces dijo, necesito algo. Estoy aburrido. No es carencia. El universo no surge de una carencia en Dios. El universo tampoco surge de una coacción. Coacción incluye también el caso de la lucha. Los griegos planteaban, el origen de las cosas, lo que se llama la cosmogonía, lo planteaban en términos de luchas entre dioses. Fundamentalmente la lucha con Cronos, el tiempo. No, eso es coacción. En una lucha, pues yo me veo coaccionado a enfrentarme y de ahí sale algo. No es coacción. Y tampoco es emanación. ¿Quiénes hablaban de emanación? Pues básicamente, en nuestra época, los de la nueva era, que vuelven a una especie de panteísmo, y en tiempos antiguos, los neoplatónicos. Entonces, el muy querido y muy respetable, es un personaje que yo respeto, creo que es el pagano que más respeto, un señor llamado Plotino, que es la gran expresión del neoplatonismo. Él consideraba que el universo era fruto de emanación. Así como cuando usted pone a calentar una olla, esa agua no puede impedir que el vapor salga. Entonces, el vapor que sale de Dios sería el universo. Esa es la emanación. No, eso sería una ley, una obligación. Entonces, si el universo no es, acuérdese las 3 cosas que hemos descartado. Tiene que aprender muchas cosas en este rato, muchas. Entonces, si el universo no es fruto de, son 3 palabras. ¿Cuál fue la primera? Coacción. Ni es fruto de emanación. Ni es fruto de carencia. Entonces, ¿por qué existe lo que existe? Solo queda una respuesta que es la que nos lleva aquí. Dios, de una manera libre, poderosa, sabia, pero sobre todo amorosa, ha querido crear. Es decir, todo cuanto existe lleva la huella de un Dios que es poderoso, sabio y amoroso. Ese es Dios. Y eso significa que el hecho mismo de existir ya es un grito de la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. Eso es lo que estamos contando aquí. Y eso es totalmente nuevo. Los filósofos, con todas sus maravillosas inteligencias, no llegaron a afirmar esto. La idea de la creación y la revelación de la gracia son realmente únicas y son propias de la Biblia. Solo en la Biblia encontramos esto. Quiero destacar una cosa muy importante sobre la gracia, porque yo mismo, años atrás, creo que no fui suficientemente claro al hablar de estos temas. Cuando nosotros hablamos aquí de la gracia, estamos hablando de cómo el Dios infinitamente trascendente se hace infinitamente cercano, y la única razón por la que se hace infinitamente cercano es por pura compasión. Como dice la Biblia, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. La revelación de la gracia no es la simple compasión. Hay muchos que predican la compasión. Cuando yo hablaba de estos temas hace años, esa parte me faltó enfatizarla lo suficiente. Lo propio del cristianismo no es simplemente la compasión, porque por ejemplo los budistas hablan de la compasión. Si ustedes miran, el Dalai Lama ha dado unos talleres que parecen que son muy interesantes sobre eso, sobre la compasión, sobre cómo necesitamos desarrollar corazones compasivos. Pero claro, esa es la compasión de un ser humano hacia otro ser humano, o de un ser humano hacia la naturaleza, o cosas así parecidas. Es decir, es una compasión de bajo rango.
La compasión que revela la gracia es la compasión de alto, de máximo rango. ¿Y esa compasión cuál es? Que el Dios infinito, eterno, omnipotente, se abaja, se anonada, se hace cercano, se hace próximo hasta llegar a nosotros. Imagen perfectísima de ese anonadamiento en el ministerio público de Cristo es aquella escena en la cual un leproso le pregunta a Cristo, le pide a Cristo, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. Y dice la Biblia, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, y quedó limpio. Entonces, la revelación de la gracia no es simplemente la revelación de la compasión. Eso es lo que quiero dejar subrayado aquí. Porque compasión puede tener muchos. El ateo puede tener una cierta compasión. Una muchacha puede ser perfectamente atea y va por la calle y ve un gatito, pobre gatito, está muriéndose de frío, está muriéndose de hambre, tiembla, sufre. Y siente compasión por el gatito. Está muy bien, bien, sobre todo es bueno para el gatito. Pero eso no es necesariamente revelación de la gracia. Por supuesto, donde más se manifiesta la gracia es en la distancia infinita que separa al Dios Santo del hombre pecador. Es decir, aún mayor que la distancia entre el Dios poderoso y el hombre débil, o entre el Dios sabio y el hombre ignorante, la distancia, la verdadera distancia. La distancia mayor es la distancia entre la santidad y el pecado. Y esa es la distancia que Dios ha superado. La doctora de la iglesia, Catalina de Siena, llama eso el puente. Dios ha tendido un puente y ese puente es Jesucristo. El puente, que no es solo un puente en términos metafísicos entre el infinito y lo finito, entre lo poderoso y lo débil, entre lo sabio y lo ignorante. El puente es puente, sobre todo porque es desde la santidad hasta la miseria del pecador. Por supuesto, no para que el pecador se quede ahí, pero ese es otro tema. Entonces, estos 4 elementos, quizás haya más, pero estos son los 4 que yo pude recopilar y que me parece que describen bastante bien por qué la palabra de Dios es irreemplazable. ¿Y por qué la predicación tiene que alimentarse de esa palabra? Cuando uno entiende lo que significa la singularidad de la Biblia, uno también entiende inmediatamente que pretender reemplazar la palabra de Dios por cualquier otra cosa es una pérdida, yo diría, infinita. Pasemos a la segunda parte. Características del lenguaje bíblico. Bueno, ya uno presiente que si la Sagrada Escritura es realmente tan especial, porque esto es único, el lenguaje bíblico debe tener características también únicas. Ay, si yo lograra que tantos hermanos en el sacerdocio se apasionaran por la Biblia. Es que con eso solo ya empieza a cambiar la vida. Empieza a cambiar la vida. La otra razón por la que he hecho esta lista, la que acabamos de ver, de la singularidad de la Sagrada Escritura, es porque yo quisiera que cada uno de estos 4 elementos se convirtiera como en un lente con el que usted mira los pasajes bíblicos. Y cada vez que usted encuentre algo de esto, recuerde, aquí hay grandeza de Dios haciéndose cercana a nosotros. Bueno, ahora sí la segunda parte, características del lenguaje bíblico. Esto tiene mucho que ver con la disputa, desde mi punto de vista completamente artificial, pero inevitable, la larga disputa con la gente que considera que la religión en general y la Biblia en particular son como una especie de fábula. Es decir, toda aquella gente que considera que la Biblia es una colección de fábulas. Los que piensan de esa manera normalmente siguen un itinerario muy fácil de describir. Los que piensan de esa manera normalmente lo que piensan es: la verdad está en lo objetivo. La ciencia nos da lo objetivo. Si tú no me vas a hablar de lo objetivo, que es lo que está en la ciencia, quiere decir que tú me vas a hablar de lo subjetivo. Y yo creo que ustedes y yo conocemos que cuando una persona afirma algo,
como realmente cierto y otra persona le dice, mira, eso es muy subjetivo, evidentemente le está descalificando el comentario. Porque subjetivo, ¿qué quiere decir? Eso no tiene validez fuera de tu cráneo. Saliendo de tu cuero cabelludo, eso no suma. Apenas te callas, eso deja de ser cierto. Eso es lo que significa la palabra subjetivo en ese lenguaje. Y entonces los que atacan la religión de un modo agresivo o de un modo pasivo, porque también existen ataques pasivos, ¿no? Hoy se habla mucho del agresivo pasivo. El agresivo pasivo es el que no te ataca, pero sí te agota, ¿no? Es decir, no te deja avanzar, de modo que tú te vayas desgastando, y así te derrota. De esa manera te derrota. Entonces, en lo que se llama cientificismo, ¿qué es el cientificismo? A distinguir de lo que es la ciencia. La ciencia es una actividad seria, noble, que presta un gran servicio a la humanidad. El cientificismo es una fe corrupta que pretende que todo conocimiento, para ser cierto, tiene que ser científico según los estándares de las ciencias naturales. Ese es el cientificismo. Entonces los cientificistas típicamente consideran que su única verdad es la verdad objetiva y luego entran en un reduccionismo peor y consideran que la única verdad objetiva es la verdad que puede ser formulada por medio de leyes y que puede ser sustentada por medio de experimentos. Entonces lo que no quepa en un laboratorio y lo que no se pueda sistematizar en una ley no es verdadero. Ese es el cientificismo llevado a su peor extremo. Evidentemente, esa cultura cientificista está invadiendo a nuestra sociedad. Eso quiere decir que hay muchas personas que, aunque no tengan una gran formación en la ciencia, son cientificistas. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que son personas que han estudiado, por ejemplo, 3 semestres de ingeniería en los Andes, o han estudiado 2 semestres de Derecho en la Nacional, o han estudiado 1 semestre de Sociología en la Distrital, o han estudiado 2 semanas en algún otro centro, y entonces ya llegaron a la conclusión de que los curas lo único que dicen son tonterías, porque lo único serio son los grandes laboratorios del mundo. Se ha demostrado eso en Cambridge, se ha demostrado en MIT. Si no se ha demostrado, entonces no perdamos el tiempo. Y con esos argumentos llegan donde la abuelita, que a base de rosarios ha pedido a Dios que haya dinero para pagarle la carrera a mi nietecito. La abuelita que se ha sacrificado toda una vida para pagarle la carrera al nieto, y luego llega el nieto y le dice que todos esos rosarios son tiempo perdido, excepto si se trata de pagar la carrera que le ha dado la formación científica que él tiene. Entonces, ese es el contexto de la pelea entre lo objetivo y lo subjetivo. Y para muchas personas no existe más alternativa. Un momento, ¿lo que usted dice es objetivo o es subjetivo? A mí me parece muy subjetivo lo que usted está diciendo. Ya en ese momento usted quedó descalificado. Quiere decir que el ámbito, el espacio de mi verdad es exactamente el espacio entre mis orejas. Y claro, una vez que a uno le dicen que no tiene más verdad que el espacio entre sus orejas, pues ya uno se siente, ¿cierto? Por más gordo que sea, ya uno se siente muy limitado. ¿Cómo es el lenguaje bíblico? Esto es muy importante saberlo, porque esto está relacionado con grandes preguntas. Preguntas como, por ejemplo, bueno, pero lo que dice ahí ¿es verdad o no es verdad? ¿Si hubo o no hubo multiplicación de los panes? ¿Si caminó o no caminó sobre el agua? ¿Si resucitó o no resucitó? ¿Si está en la Eucaristía o no está en la Eucaristía? Resulta que cada una de esas preguntas es fundamental, porque la calidad de convicción que usted tenga sobre esos temas es la calidad que usted va a tener como predicador. No es lo mismo hablar de un Dios que simbólicamente nos dice, coman esto, a un Dios que está ahí. O sea, si su amor de verdad, si de verdad llegó hasta ese extremo, ese amor es mucho más grande que el de un Dios que dejara todo solamente en símbolo. Porque es que en el caso de la presencia real, estamos hablando de una entrega que trasciende todo.
En el caso del símbolo estamos hablando poco más que de una palmadita en la espalda. Entonces nuestro Dios es un Dios que hace barra y que nos dice: ánimo muchachos, fuerza, fuerza, ustedes pueden. O es un Dios que se hace alimento nuestro. Por eso estos temas son cruciales. Y aquí es donde mucha gente patina. Mucha gente patina. Como te darás cuenta, todo el problema está en que hay gente que pretende trazar una línea absoluta e irrevocable entre objetivo y subjetivo. Es decir, hay gente, esta es podríamos decir, la falla de nacimiento del cientificismo. Los cientificistas de verdad creen que se puede trazar una línea, quizás un poco quebrada, dirían los matemáticos, una línea que goza de continuidad y derivabilidad, según la cual es posible poner todo enunciado como un puntico que cae a un lado o a otro lado de la línea. Entonces, afirmación: la gravedad al nivel del mar, en latitud 0 y longitud 0, es exactamente tantos metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración propia de la gravedad en ese lugar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dentro de estos márgenes de error, eso es verdadero. Eso entonces quiere decir que se quedó del lado de lo verdadero. Dios creó el mundo. No se ponen ellos a decir que eso es falso, sino más bien, eso no es verificable. Eso pertenece al ámbito de verdad de lo que quepa entre tus orejas. Según tú, pues si tú quieres quedarte allá con esas ideas, y un Dios que creó y que creó, bueno, quédate tú allá con tus ideas. Pero eso es subjetivo. Mientras uno esté con la idea de la lineecita que puede separar completamente lo objetivo y lo subjetivo, ahí no hay nada que hacer. Pero resulta que la misma vida humana nos demuestra que existe otro tipo de lenguaje. Ese otro tipo de lenguaje, y esto es importantísimo, es lo testimonial. ¿Qué es lo testimonial? Lo testimonial es como una combinación de lo objetivo y lo subjetivo. Lo testimonial es la expresión literaria subjetiva del impacto de algo objetivo. Y es la expresión literaria y subjetiva de un impacto objetivo. Eso es lo testimonial, en la mejor definición que he podido conseguir. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay un ejemplo que yo siempre he dado, siempre es varias veces, y creo que esta vez también lo voy a dar, que es el del niño que regresa a casa. El niño llega del colegio, pero llega tarde. Normalmente el niño llegaba sobre las 3 de la tarde, la mamá estaba muy preocupada porque eran las 3:30 de la tarde y el niño no aparecía. Pero finalmente el niño apareció. La mamá, muy angustiada, le pregunta: ¿pero qué te pasó? ¿Por qué llegó tan tarde el bus? Y el niño, que todavía está pálido y está asustado, le dice: mamá, no sabes lo que pasó. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que hubo un accidente. Se chocaron como 7 carros. Y hubo no sé cuántos muertos, yo creo que más de 20. Bueno, analicemos ese lenguaje. Número de carros chocados, 4. No fueron 7. Conclusión: el niño es un mentiroso. Número de personas muertas, 12. No fueron 20. Se ve que el niño es un puro mentiroso. El niño no es objetivo. Un momento, espérate. Pero ¿quiere decir eso que no hubo accidente o que no hubo muertos? No, sí hubo accidente y sí hubo muertos. Entonces, las cifras evidentemente están agrandadas. Las cifras están, diríamos, infladas. ¿Por qué están infladas las cifras? Por el impacto. ¿Impacto qué? Subjetivo. Entonces, hay un fondo de objetividad y hay un filtro de subjetividad. Yo de usted escribí esas 2 palabras. Yo no me iba de este salón sin escribir esas 2 palabras. Hay un fondo de objetividad y hay un filtro de subjetividad. Ojo con esas 2 palabras, la palabra fondo y la palabra filtro. Fondo y filtro. Entonces el niño está diciendo algo que es real, que hubo un accidente. Ahora, ¿qué le preocupa en ese momento a la mamá más?
Le preocupa que le diga exactamente el número de muertos, que le diga exactamente el número de carros que colisionaron. Eso no es lo que le preocupa. A una mamá lo que le preocupa es qué tan traumatizado ha quedado el niño, qué impacto ha tenido eso en el niño. O sea que a ella lo que le interesa y a ella lo que le preocupa es el filtro emocional y subjetivo a través del cual se ve un hecho que es objetivo. Entonces el cientificista, en la tristeza de su universo precario, en su universo minúsculo, de dimensión cacahuate, creo que se dice, no logra descubrir este lenguaje. El lenguaje testimonial es importantísimo, porque el lenguaje testimonial es el que nos permite trenzar lo objetivo y lo subjetivo. ¿Qué tal que le preguntara a una muchacha, a su novio, ¿tú me amas? Bueno, la verdad es que estadísticamente, las últimas, yo diría que 7 de cada 10 veces que nos acercamos, yo experimento una taquicardia inexplicable por otros medios. Eso es real, ¿no? 7 de cada 10 veces taquicardia inexplicable. Entonces ella se queda, bueno, tranquila, ok, 7 de 10 veces taquicardia, voy bien. Eso no funciona así, el ser humano no funciona así. Ahora, si él no siente absolutamente nada por ella, y ella le pregunta, ¿me amas? Y él dice, te amo más que a mi vida. Luego ella se da cuenta que eso es mentira, eso tampoco le gusta. Entonces, la pura subjetividad, llamada fantasía, o la pura objetividad, llamada ciencia pura, no es lo que a ella le interesa. A ella no le interesa la pura subjetividad, porque entonces eso equivale prácticamente a la mentira. Tampoco le interesa la pura objetividad, porque eso no le aclara exactamente qué es lo que él está viviendo. ¿Qué es lo que ella necesita? Una trenza, una combinación. Ella necesita saber que hay un fondo y hay un filtro. Un fondo de objetividad, hay un filtro de subjetividad, y eso se expresa de muchas maneras. Y esas maneras son las que encuentran los poetas, y por eso los poetas tienen expresiones tan supremamente bonitas. Esa es la especialidad de los poetas. Lo propio de un poeta no es ser solamente subjetivo. Si un poeta fuera completamente subjetivo, quiere decir que ese poeta entonces nos estaría hablando, por ejemplo, de cómo una esfera roja empezó a suspirar por un cuadrado azul. Quizás haya alguien que le interese eso, pero ya tiene tanta fantasía que es difícil que tenga un impacto en nosotros. ¿Qué es lo que admiramos de los poetas? Algo muy parecido a lo que admiramos en la Biblia. La capacidad de trenzar objetividad y subjetividad, es decir, la capacidad de dar testimonio. Cuando este hombre le dice, por ejemplo, a esa mujer, cuando le dice, contigo han llegado los mejores años de mi vida. Bueno, eso ya empieza a ser un poco poético, ya eso puede servir. ¿Por qué? Porque tiene una parte objetiva y tiene una parte subjetiva. No es la simple taquicardia, pero deseamos que el tipo no está mintiendo. Eso es lo que a ella le interesa. Entonces el corazón humano está hecho para la poesía, el corazón humano está hecho para la Biblia, el corazón humano está hecho para este lenguaje que se llama el lenguaje testimonial. Y esta afirmación la vamos a encontrar luego en una frase paralela. Lo revelatorio y su relación con lo formal y con lo arcano. ¿Qué es lo formal? Lo formal es conocido también como exo con X, exotérico. ¿Lo arcano qué es? Lo arcano es lo eso, con S, esotérico. Entonces, lo formal, o formalista o formalizado, es lo propio de la ciencia. Entonces, cuando el lenguaje se formaliza, lenguaje formalizado, es completamente público. El ideal de la ciencia es llegar al lenguaje perfectamente formalizado. Las revistas más famosas del mundo en términos de ciencia creo que son precisamente Science y Nature. Esas revistas tienen una autoridad universal, es decir, si tú antes de morirte, porque después de muerto pues se disfruta poco, si tú antes de morirte logras publicar algo en Nature, mira, lograste algo realmente único. Que te publiquen en Nature un artículo, ahí sí la lograste, hermano. Eso sí, te graduaste realmente.
Como científico te graduaste. Este es el lenguaje formalizado. Se supone que en un artículo en Nature, o en un artículo en Science, o en National Geographic, o en el Journal, por no sé qué, en ese tipo de artículos, en ese tipo de publicaciones, se supone que tú has llegado a un nivel tal de expresión que cualquier otra persona que siga el itinerario de tus construcciones teóricas y de tus experimentos logrará los mismos resultados. Eso significa que tú has construido conocimiento. El estándar de una revista como Nature es que cada artículo debe tener el nivel de una tesis doctoral. Debe ser como una tesis doctoral condensada. Tiene que construir nuevo conocimiento con los máximos estándares. Eso es maravilloso, eso es una cosa muy bonita. Ese es el lenguaje formalizado. Lo otro es el lenguaje arcano. Arcano o esotérico es aquello que permanece en secreto, es aquello que no se dice. Entonces los masones, por ejemplo, viven en el lenguaje arcano. No se dicen muchas cosas. Nadie sabe. El que está en el nivel 4 no sabe con qué se va a encontrar en el nivel 5. Se supone que son, creo que 33 niveles dentro de la masonería. No se sabe qué es lo que se va a encontrar. Bueno, ¿el lenguaje bíblico cómo es? ¿Es formalizado como la revista Nature? ¿O es arcano como la masonería? Ninguna de las dos cosas. Es revelatorio. La expresión más pura del lenguaje bíblico, desde mi punto de vista, amigos queridos, es la parábola. Las parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas al mismo tiempo son externas, comunicables, publicables, abiertas, tan abiertas como un artículo en National Geographic. Pero el sentido profundo de una parábola no se capta simplemente con que yo la haya leído. Tiene que entrar mi subjetividad, tiene que entrar mi corazón, tiene que entrar lo que yo soy, no solamente lo que yo entiendo. Y cuando entra lo que yo soy, entonces la parábola suelta su sustancia, suelta su jugo. Es muy hermoso ver cómo varios autores espirituales, especialmente de la tradición oriental, hablan del combate con el texto bíblico. Tú peleas, así como, ¿te acuerdas que Jacob tuvo que pelear toda una noche con un ángel? Tú tienes que pelear, tú peleas con el texto bíblico y peleas en la noche, no simplemente porque sea esa hora, ¿no? Sino peleas en la noche porque peleas en la noche de no entiendo, no la agarro, no sé qué es esto. Esa es la noche del no entender, o la noche del no me gusta. La palabra de Dios tiene así muchas penumbras, pero tú entras y fíjate, sin embargo el texto está ahí pero está escondido, está visible pero está oculto. ¿Qué es el texto? Para ustedes, varios de los cuales tienen cara de ser gente espiritual, otros, no diré cuáles, no tienen esa cara, pero varios sí la tienen. Para ustedes, les voy a contar que la expresión más bella que conozco es que cada palabra es una puerta. Es decir, las palabras de la palabra de Dios son como puertas. Y un día tú experimentas, eso es lo que buscan los monjes en Oriente. Un día tú experimentas que la puerta se abre. Un día tú experimentas que, por ejemplo, la palabra fos, luz, de pronto ese día te habló. Ese día ya no es simplemente una mancha de tinta en un papel o en un pergamino. Ese día esa palabra te habló. Ese día la palabra pan, arton, ese día la palabra pan te habló. Ese día se abrió esa puerta. Entonces el lenguaje bíblico es revelatorio. Está ahí. Cualquiera de nosotros, yo cargo aquí en este aparatico, yo cargo 4 versiones de la Biblia. Y si uno se comunica por internet y tiene no sé cuántas, puedes acceder al texto griego crítico, puedes mirar una versión, la mejor versión que conozco en inglés, en francés, en español. O sea, el texto está ahí está, y lo tienes. Y sin embargo no lo tienes. Lo tienes, pero no lo tienes. Lo mismo que pasaba con Cristo. Fíjate lo que sucedió con Herodes. Herodes, según nos cuenta el evangelista Lucas, tuvo a Cristo. Y lo tuvo así, a metros. Él lo tuvo como su prisionero. Ahí está, ahí lo tengo. Y no lo tenía.
Y no lo tenía, y nada logró de Cristo, y nada aprendió de Cristo. No lo tenía, estaba ahí, pero no estaba. Entonces la palabra es como Cristo, de hecho como Cristo en la cruz. Fíjate cómo Cristo en la cruz al mismo tiempo se convierte en el obstáculo más grande para creer. Si pensamos en los fariseos y escribas que estaban ahí, observa la frase que le dicen, que siempre he pensado que fue una frase azuzada por la instigación del demonio. La frase que le dicen es esta: bájate y creeremos. ¿Qué significa esa frase? Nuestra dificultad para creer es que tú estés ahí. Eso es lo que significa esa frase. Porque le dicen bájate y creeremos, ¿cierto? O sea, el obstáculo es que estés ahí. Pero para otros, el hecho de que Él esté ahí es precisamente la razón para creer. Porque así amó Dios, porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único. ¿Y dónde lo dio? Ahí lo dio en la cruz. Entonces date cuenta cómo la cruz al mismo tiempo es la suprema luz y la más densa oscuridad. La cruz es la parábola por excelencia. La cruz es ese lugar donde se manifiesta todo lo que Dios es, para quien sepa verlo. Entonces hubo un señor que vivió en el siglo XVI y que es un santo, de esos que, pues todos los santos son grandes, pero es que a mí me deslumbra. Se llama San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz. Bueno, este señor, San Juan de la Cruz, fue uno de los que vio, o sea, la cruz en un momento dado se le volvió transparente. ¿Cuánto tiempo hay que ver la cruz? Hasta que se vuelva transparente. Si usted lo único que ve son manchones de sangre, que por supuesto están ahí, la sangre preciosa, ¿no?, de nuestro Señor. Si usted lo único que ve son manchones de sangre, y ve la traición, y ve el corrupto sistema político y jurídico de los romanos, y ve las envidias de los judíos, usted no ha empezado a ver. Pero llega un momento en el que si usted es San Juan de la Cruz, tenemos que pedirle al que nos ayude. Si usted es San Juan de la Cruz, si usted mira, hay un momento en el que eso se vuelve transparente, hermano. Hay un momento en el que usted ve ahí está aconteciendo Dios. Ese es Dios. Así ama Dios y así es Dios. Ese momento se llama revelación. Entonces la cruz está tan visible como un artículo de Science o como un artículo de Nature. Ahí está tan visible. Y sin embargo la cruz tiene su secreto. La cruz es como una parábola y el lenguaje bíblico es así. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un predicador? El trabajo del predicador es postrarse, clamar, orar, llorar, implorar, amar, reír, celebrar. ¿Y qué describen todos esos verbos? El encuentro con la puerta que un día se abre. Un día la puerta se abre. Ahora ya puedo predicar este texto. Esos son los predicadores que hacen realmente impacto en el mundo. Esos son los predicadores que tienen impacto. Los demás no, los demás quizás habría que llamarlos, o tendríamos que llamarnos, repetidores. Somos repetidores. Bueno, algo es, ¿no? Algo es. Pero predicador es el que ha llegado a este itinerario. Ese es el itinerario de un Tomás de Aquino. Ese es el itinerario de un Juan de la Cruz, de un Luis de Granada. Esos son los grandes predicadores. Por supuesto, entre los grandes hay muchos franciscanos. ¿Cómo olvidar aquí a un San Antonio de Padua? Uno de los más grandes predicadores de la orden franciscana. La gente lamentablemente tiene tan disminuido a San Antonio de Padua solo para encontrar novio. Ay, ¿qué sé? Eso no. O sea, eso realmente es no conocer a San Antonio de Padua. Oiga, de todo lo que San Antonio de Padua puede dar, a pedirle un novio. Ay, Dios mío. No. No, conozcan, por favor, conozcan a San Antonio de Padua y aprecien lo que es un predicador, un San Bernardo de Claraval. Se decía de San Bernardo de Claraval, cambió su siglo. Qué bárbaro, ¿eh? Cambió su siglo. Toda la primera mitad, y en realidad todo el siglo XII, fue impactado por la presencia de Bernardo de Claraval. Pero es que Bernardo de Claraval era uno de esos que veía la cruz hasta que se le volvía transparente. Última característica del lenguaje bíblico. En el lenguaje bíblico encontramos otras dos cosas. Por una parte está la predicación, que es un acto propiamente exterior, y por otro lado tenemos la conversión, que es un acto propiamente interior. También lo podemos describir de esta otra manera. En el lenguaje bíblico hay un elemento exterior, que es el que hacen los apóstoles, y hay un elemento interior, que es el que hace el Espíritu Santo. O también podemos hablar de la predicación exterior, que es la de los apóstoles,
y la predicación interior, que es la del Espíritu. Entonces, ¿cuándo suceden las maravillas? Las maravillas suceden cuando el apóstol predica y el Espíritu confirma. Eso se dice, por ejemplo, de San Bernabé. Tengo tanto San Bernardo en la cabeza. San Bernabé, el compañero de Pablo. San Bernabé era un hombre que predicaba, pero resulta que era lleno de Espíritu. Entonces, este señor predicaba exteriormente, pero el Espíritu obraba interiormente. Y así es como sí funciona. Así es como funciona. Predicación exterior, o llamada simplemente predicación, y conversión, que es un acto interior que logra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra por una especie de emoción que cobija la inteligencia, la voluntad, la sensibilidad, la imaginación de la persona que está escuchando. La obra del Espíritu es algo impresionante, porque la obra del Espíritu es la que le está mostrando a la persona, le está como susurrando a la persona: esto es verdad, esto te conviene, esto es para ti. Esto es para ti, esto es verdad y esto te conviene. Esto es lo mejor que puedes hacer. Cuando San Antonio, que en aquella época no era abad, después fue San Antonio abad, entró una vez en la iglesia, estaban leyendo aquel texto que dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme. Y San Antonio, dice la biografía escrita por San Atanasio, San Antonio abad, y que vivió en el siglo III, San Antonio abad sintió: eso es para mí. ¿Quién es el que hace que uno diga eso es para mí? El Espíritu Santo. Entonces, cuando sucede la predicación exterior y la predicación interior, también llamada conversión, cuando estas dos cosas suceden, ¿cómo llamamos a ese lenguaje? El mejor término que conozco es eclesial. Porque la iglesia al mismo tiempo tiene la palabra exterior en sus misioneros y la palabra interior por la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es el lenguaje bíblico? Tome las tres primeras. Las palabras destacadas, es testimonial, revelatorio y eclesial. Ese es el lenguaje bíblico. ¿Y cómo tiene que ser usted como predicador? Así: testimonial, revelatorio y eclesial. Pero recuerde que cada una de estas palabras hay que aplicárselas primero antes de aplicarlas a otros. Entonces, testimonial quiere decir que yo me dejo invadir, me dejo llenar, me dejo colmar por la alegría, por la santidad, por la bondad del Espíritu y de los que han sido transformados por el Espíritu, que básicamente son los santos. Revelatorio quiere decir que he hecho un ejercicio, que he hecho un itinerario hasta descubrir lo que aquí he llamado que la cruz se me vuelve transparente. Y eclesial quiere decir que he oído a la iglesia y que he oído al Espíritu. Esa es la preparación de un predicador. Ese es el predicador, el que realmente hace ese recorrido testimonial, revelatorio y eclesial. Por supuesto, la persona que tiene este recorrido, luego cuando habla, ¿cómo habla? Habla como un testigo que muestra la verdad y que crea comunidad. ¿Sí lo ves? Es un testigo testimonial que muestra lo que es cierto, muestra la verdad y que ¿qué? Crea comunidad. Eso es lo propio del lenguaje bíblico. Pasamos así, queridos amigos, a la tercera y última parte de esta reunión, que en realidad es como la conclusión de lo que hemos venido diciendo, la relación que hay entre las palabras y las obras. Entre las palabras y las obras. Vamos a ver primero cuál es el límite de las palabras. El límite de las palabras, ¿cuál es? El límite de las palabras es que las solas palabras son opiniones. Ah, no, a ti te parece eso, a mí me parece otra cosa. Y esa es la enfermedad que tenemos en nuestro tiempo, y esto es lo que lleva al relativismo. Exactamente esto. Esa es tu opinión. A mí me parece que el matrimonio debe ser un hombre y una mujer. No, esa es tu opinión. Yo pienso que no. Yo pienso que dos mujeres perfectamente pueden educar a un niño si hay amor, si hay respeto. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Tú quédate con tu opinión, yo me quedo con la mía. Ese es el límite de las solas palabras. Y por supuesto, y esta es la gran paradoja de las palabras, para quien quiera tomar apunte de esto, la gran paradoja de las palabras es que las solas palabras rompen la comunicación. Y lo llamo paradoja, ¿por qué? Porque se supone que las palabras son ¿para qué? Para comunicarnos. Pero las solas palabras, ¿qué producen? Ruptura. ¿Por qué? Porque cuando tú lo único que tienes son palabras y yo solo tengo palabras, no nos podemos comunicar. ¿A dónde llevamos? Simplemente a que ¿qué? Esa será tu idea. Ese es tu criterio. Yo tengo otro criterio. Para ti el aborto es malo, para mí el aborto es bueno. Entonces tú quédate con tu criterio, yo me quedo con el mío.
Entonces, fíjate que ese es el límite de las palabras. Por eso no se pueden con las solas palabras. Pero tampoco bastan las obras. Entonces, cansados de las palabras, algunos piensan que hay que irse solamente a las obras. Irse solamente a las obras, ¿qué quiere decir? Quiere decir, seamos buenos. Seamos buenos. Y las conversiones irán sucediendo. Basta con que seamos buenos. Tampoco funciona. ¿Por qué? ¿El límite de las obras cuál es? La ambigüedad. ¿Por qué las obras son ambiguas? Porque resulta que las obras son parte de una interacción que tiene un propósito, que tiene un significado. No importa lo que digan filósofos como Jean-Paul Sartre u otros existencialistas o nadaístas, no importa lo que ellos digan, el ser humano siempre obra mirando una finalidad, teniendo un propósito. Entonces, si tú haces algo por mí, si tú haces algo bueno por mí, pues tú tienes un propósito. Pero resulta que tu propósito yo no lo puedo saber hoy, porque tu propósito es para dentro de 5 años, para dentro de 10 años. Nuevamente los ejemplos que resultan más fáciles de entender son los que tienen que ver con el afecto de pareja. Nuevamente. ¿Por qué? Porque supongamos que yo llego a un país y entonces yo voy en viaje de negocios. No estamos suponiendo en este momento el sacerdote Nelson Medina, sino simplemente una persona que va en viaje de negocios y que llega a un determinado país, y en ese país me recibe en el hotel a donde yo llego, me recibe una persona y me dice: yo voy a asistir a la misma convención que usted asistió, y sabe, he querido tener un detalle con usted. ¿Me recibe por favor esta flor? Eso es bonito. Nadie niega que es un acto bonito. Pero a ver, es una mujer, yo soy un hombre, me está regalando una flor. ¿Eso qué significa? Yo necesito aclarar si eso es que le están dando flor a todo el mundo, y yo soy uno más y es un gesto de cordialidad que tienen, que se les ocurrió darle una flor. O tal vez resulta que a la gente que viene de mi país le tienen ese gesto. O resulta que yo le caí bien y está pensando en que seamos amigos. O tal vez resulta que secretamente me ama y es la manera de abrir un camino para que yo también le regale algo. Y aquí está empezando una love story. Puede ser cualquiera de esas cosas. ¿Eso se llama qué? Ambigüedad. Entonces, usted es así conmigo, ¿por qué? Yo no lo puedo saber. En el momento en el que me entrega la flor, yo no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no ha venido el desenlace. Yo no sé cuál es su propósito. Entonces, los propósitos, las intenciones, o lo que en filosofía se llama sentido, el sentido, como cuando se dice esta calle es de un solo sentido, el sentido no lo dan las obras, sino que lo dan las palabras. Entonces, fíjate cómo las solas palabras son insuficientes, porque las solas palabras me dejan en solas opiniones, pero las solas obras también son insuficientes, porque me dejan en la ambigüedad. Entonces se necesitan, como dice la Constitución Dogmática Dei Verbum, las obras y las palabras. Entonces resulta que al otro día yo me vuelvo a encontrar con esa señorita, me saluda con la mejor de sus sonrisas, y en ese momento me dice: perdone que no me detenga, pero es que siguen llegando otros y tengo que entregarles sus flores. Entonces ya entendí, ya cuando me habla ya entendí que no significa nada, no es que yo le guste, no es que yo le importe, no es nada de eso, nada. De hecho, soy la persona a la que menos ella le pondría cuidado, sino simplemente que la pusieron en ese oficio de repartir flores. Bueno, gracias, vaya, ya reparta sus puercas flores. Porque ya entendí, ahora sí entendí, se acabó ¿la qué? Se acabó la ambigüedad, ahora sí ya entendí. Entonces Dios, obrando con su pueblo, habló a su pueblo, y hablándole a su pueblo, obró. Obsérvese por favor el uso del gerundio y del indicativo. Obrando habló y hablando obró. Si yo fuera usted, yo escribiría eso. La gente que no ha tomado apuntes, pues no sé, yo simplemente les deseo que duerman su noche completa. Entonces, la gente obrando, mientras obraba, habló, y mientras hablaba, obró.
Y esta es la norma que encontramos en Génesis capítulo 1. Dios lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Así lo describe un salmo. Pero el Génesis dice lo mismo, ¿no? Y dijo Dios, haya, y hubo. Entonces, Teresa de Jesús, la gran doctora de la iglesia, lo expresaba diciendo: las palabras de Dios son obras. Entonces Dios, cuando obra, habla. Y cuando habla, obra. Por supuesto, esto tiene una repercusión muy grande en nuestra propia vida. Porque quiere decir que mi primera palabra es mi vida. Mi primera palabra es mi vida. Y quiere decir que si yo quiero ser un verdadero predicador, mi verdadera vida es mi palabra. Es decir, nunca me siento tan vivo como cuando puedo expresar al Dios que me ha amado. Eso es lo que significa que mi verdadera vida es mi palabra, o es la palabra que proclamo. Pero por otro lado, mi primera palabra es mi vida. ¿Por qué? Porque lo primero que la gente percibe no es la fineza de un discurso, no es la elocuencia de un orador, sino esta persona como es. O sea que la frase completa es: mi primera palabra es mi vida y mi verdadera vida es la palabra. Ahí quedó mejor dicho, si lo quiere escribir de esa manera. Se lo repito despacio: mi primera palabra es mi vida y mi verdadera vida es la palabra. Ese es un predicador, eso es predicar. Y eso es lo que nos cuenta la Dei Verbum cuando dice que la revelación se da en obras y palabras. Terminamos, amigos, esta reflexión recordando el famoso trípode del que nos habla la misma Constitución Dei Verbum y que es norma de todo predicador. Nosotros hemos de apoyarnos en un trípode que consiste en ¿qué? En la revelación, es decir, en la Sagrada Escritura, la tradición, que es el camino que ha hecho la Biblia, que ha hecho la Escritura a través de los siglos, y el magisterio, que es la transmisión de un carisma singular del Espíritu que nos ayuda a discernir sobre cuál es el sentido de la Escritura y del magisterio. Quiero aclarar un poco más esto de la tradición, porque algunos protestantes creen que cuando nosotros los católicos hablamos de la tradición estamos hablando, por ejemplo, como de una segunda Biblia, como una segunda parte de la Biblia. Los mormones sí tienen 2 libros. Los mormones tienen un libro, ellos utilizan la Biblia, pero utilizan otro libro que se llama precisamente el Libro de Mormón. Esos son los mormones, ellos tienen 2 libros. Nosotros no tenemos 2 libros, nosotros tenemos un solo libro, que es la Biblia, pero ese libro ha hecho camino, la fe, digo todavía mejor, la fe y el mensaje de ese libro ha hecho un camino en la historia. Y ese camino en la historia, registrado en la liturgia, en la santidad de muchos de sus miembros, en la sabiduría de sus doctores y maestros y predicadores, eso es lo que llamamos tradición. Entonces la tradición es en primer lugar un verbo, no un sustantivo. La tradición es el acto de tradere, y tradere es entregar. Es la entrega, la continua entrega del testimonio y de la verdad de la doctrina, del depósito de la fe, generación tras generación. Eso es la tradición. Entonces el predicador ha de alimentarse de la revelación, ha de alimentarse de la tradición. ¿Qué es de la tradición? Ver cuál es el camino luminoso que ha hecho la palabra a lo largo de los siglos, y debe alimentarse o dejarse guiar por las luces del magisterio. Porque el magisterio ya ha definido muchas cosas. Si a estas alturas de la vida yo voy a decir que si los divorciados vueltos a casar pueden comulgar, ya eso está definido hace rato. Que hay gente que sigue metiendo ruido con eso y que ese ruido puede llegar hasta altas esferas de la iglesia. Eso es verdad, pero eso está definido hace rato. Entonces, eso es atender a la tradición y atender al magisterio. De esa manera, en este trípode bendito, es donde se alimenta el predicador, y de esa manera concluimos esta fundamentación teórica inicial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.